se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: «Id a ese pueblo que veis enfrente, apenas entréis encontraréis un burro atado, que ningún hombre ha montado todavía. Desatadlo y traedlo aquí. Si alguien os pregunta ¿por qué hacéis eso?, contestad: el Señor lo necesita, Él os lo devolverá cuanto antes». Se fueron y encontraron en la calle al burro, atado delante de una puerta, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: «¿Por qué soltáis a ese animal?». Ellos les contestaron lo que les había dicho Jesús, y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: «¡Hosana! ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Ahí viene el bendito reino de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas!». Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo:
¿No dice Dios en la Escritura, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una guarida de ladrones? De los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo sucedido y pensaron deshacerse de él, que tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo.
los días para la fiesta de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de detener a Jesús con astucia para darle el muerte. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Se felicitaron por el asunto y prometieron darle dinero. Y Judas buscó el momento oportuno para entregarlo. Cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa en que entre, y decid al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi sala?
en que podré comer la Pascua con mis discípulos, Él os mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y lista. Preparad todo para nosotros.
alma con tristeza de muerte, quedaos aquí y permaneced despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Padre, para mí todo es posible. Aparta de mí esta cosa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Por eso se los encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estás despierto, volad para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y se acercó de nuevo ahora, repitiendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los encontró de nuevo dormidos, pero no podían resistir el sueño y no sabían qué decir. Vino por tercera vez y les dijo: Ahora ya podéis dormir y descansar. Está hecho. Llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, ya viene el que me va a entregar. Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes judíos. El traidor les había dado esta señal: al que vio de un beso, ese es, detenerlo y llevarlo bien custodiado. Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, Maestro, y lo besó. Entonces se tomaron y se lo llevaron preso. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y todos se reunieron allí. Estaban los jefes de los sacerdotes, las autoridades judías y los maestros de la ley. Pedro lo había seguido de lejos hasta el patio interior del sumo sacerdote, y se sentó con los guardianes del templo, calentándose al fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo buscaban algún testimonio que permitiera condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraban. Varios se presentaron con falsas acusaciones contra él, pero no estaban de acuerdo en lo que decían. Algunos lanzaron esta falsa acusación: Nosotros le hemos oído decir: Yo destruiré el templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero tampoco con estos testimonios estaban de acuerdo. Entonces el sumo sacerdote se levantó, pasó adelante
Adelante, dijeron tú a Jesús. ¿No tienes nada que decir? ¿Qué es este asunto de que te acusan? Pero él guardaba silencio y no contestaba. De nuevo, el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: yo soy. Y algún día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ¿para qué tenemos ya testigos? Vosotros acabáis de oír sus palabras blasfemas. ¿Qué os parece? ¿Que estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte? Después, algunos empezaron a escupirle, le cubrieron la cara y lo golpeaban antes de decirle: hazte el profeta, y los guardianes del templo lo abofeteaban. Pedro estaba abajo, en el patio, a sombra de la sirvienta del sumo sacerdote. Al ver el fuego, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús de Nazaret. Y él lo negó: no lo conozco, ni entiendo de qué habla. Y salió a todo. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes: este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quien vosotros habláis. En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Muy temprano, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, es decir, todo el consejo o Sanedrín, celebraron consejo. Después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: así es, como tú lo dices. Como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había uno, llamado Barrabás, que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber cometido un asesinato en un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia como de costumbre, Pilato les preguntó: ¿queréis que ponga en libertad al rey de los judíos? Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué voy a hacer con el que vosotros llamáis rey de los judíos? La gente gritó: ¡crucifícalo! Pilato le preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Y gritaron con más fuerza: ¡crucifícalo!
pusieron de nuevo sus ropas. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro, volvía del mar, y los soldados le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, o Calvario, palabra que significa calavera. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas sorteándolas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Hicieron una inscripción con el motivo de su condena, que decía: "El Rey de los Judíos". Crucificaron con él también a los ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: "Y fue contado entre los malhechores". Que pasaban lo insultaban, y decían moviendo la cabeza: "Tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo, baja de la cruz". Igualmente, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre sí: "Salvaba a otros, pues se salvará a sí mismo. Que ese Mesías, ese Rey de Israel, baje ahora de la cruz. Cuando lo veamos, creeremos". Incluso le insultaban los que estaban crucificados con él. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora, Jesús gritó con voz potente: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: "Está llamando a Elías". Uno de ellos fue a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y lo ofreció de beber, diciendo: "Veamos si viene Elías a bajarlo". Pero Jesús, cuando fuerte grito, dando un fuerte grito, expiró.
vieron a un joven sentado al lado de Jesús, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, si buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí. Ha resucitado. Que no estéis en el lugar de los posibles. Ahora, ¿quién va a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, el que se les adelanta camino de la cruz? Allí lo verán, tal como él les dijo. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no la creyeron. Después Jesús se apareció, bajo otro aspecto, a 2 de ellos que se dirigían a un pueblo pequeño. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco los creyeron. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían, y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y anunciad la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que niega creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño.